Lo sabemos, el plan es erosionar el Estado y balcanizar el territorio venezolano. ¿Cómo, cuándo y dónde? Lo dividimos en 20 claves y comenzamos por las primeras 10. Es que esto es un trabajo a muchas manos. Por un lado está el bloqueo y las sanciones financieras que ejercen los criminales de cuello blanco y por el otro está el contrabando de gasolina, la extracción ilegal de oro, el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro que ejercen los criminales que hacen el trabajo sucio. Todo para terminar de erosionar la economía de Venezuela. Porque lo que no lograron los mercenarios pagados para infiltrarse en Venezuela mediante la Operación Gedione 2020, que lo hagan entonces los criminales que actúan como un trastorno psicopático bajo su propia ley. Hablamos de las bandas de crimen organizado, lo que en Venezuela se llama malandro. Destacamos cuáles son las características de las bandas que operan en territorio venezolano. 1. Organizaciones sin ideología política, cuyo único fin es obtener beneficios económicos de sus fechorías. Esta vida sin ideología se junta, como lo hacen el hambre y las ganas de comer, con la tendencia a la despolitización de la juventud de las barriadas venezolanas y que están alimentadas a través de redes sociales. 2. Las megabandas cuentan con un mínimo de 50 o 60 miembros, pero realmente pueden llegar a ser cientos los asociados. 3. Controlan un territorio determinado, urbano o rural. Hoy sabemos que se despliegan en Venezuela al menos en 7 estados, entre esos Apure, Táchira, Zulia, Barinas y sectores neurálgicos de Caracas, léase el Valle, Coche, Petare, la Cota 905. 4. Cuentan con armas de fuego de alto poder. 5. Su estructura vertical de mando está bien definida y por eso fue sencillo identificar al coco y al conejo como grandes cabecillas. 6. Los delitos con los que aparentemente garantizan sus operaciones: el narcotráfico, sicariato, robo de vehículos, camiones de carga, la extorsión y el secuestro, entre otros. Pero habría que cuestionar si realmente es de allí de donde provienen las grandes fuentes de financiamiento. 7. Según el informe Megabandas, una aproximación a la insurgencia criminal venezolana del Observatorio del Delito Organizado, para 2017 ya existían 19 megabandas. 5 años hace de eso. 8. Otro elemento característico son los asesinatos atroces, algo importado de los cárteles colombianos y mexicanos y que ubican como blanco a dirigentes políticos, como fue el caso de Robert Serra, y a miembros de otras bandas para enviar mensajes precisos y claros. Si no es suficiente, los graban y los difunden en redes sociales para burlar al Estado venezolano. 9. Los nexos entre sectores de la oposición y algunas de estas organizaciones se han ido evidenciando los últimos años. Como punto número 10, destaca la aceptación que tienen estas bandas criminales dentro de las comunidades, porque ellos se dedican a defenderse y a defender su territorio de los delitos menores de otras bandas. El 8 de febrero fue abatido el Coqui en el estado Aragua mediante un operativo de amplio espectro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero esto solamente fue la evidencia, el síntoma de un problema mayor, que es el paso a la ofensiva de un paramilitarismo estrechamente vinculado con el crimen organizado en Venezuela y que está dispuesto a todo con tal de erosionar el Estado-Nación. Y aquí puntualizamos 3 claves para hacer balance. Primero, de allá para acá se desmantelaron garitas en la Cota 905 y se incautó armamento de procedencia colombiana y estadounidense. En segundo lugar, se evacuó a la población de Tejerías en medio de un enfrentamiento con la banda extorsionadora y operadora de secuestros liderada por el Conejo, aún muy buscado por las fuerzas de seguridad venezolanas. Tercero, 7 estados estarían involucrados en esta ofensiva del paramilitarismo venezolano, entre esos Zulia, Táchira, Barinas y Apure. Todos viviendo en distintas áreas un incremento de hechos de violencia producto del accionar de bandas criminales. ¿Que guerra avisada no mata soldado? Pues desde hace 10 años investigadores, intelectuales y periodistas venezolanos están alertando de esta situación al gobierno. Ahora, saliendo de lo coyuntural, cerramos con las 7 claves que nos faltan y que nos dejan en 2 tablas, como se dice en Venezuela, otorgando una redimensión geoestratégica al asunto.
Tomamos entonces las recomendaciones y los hechos que puntualizó desde 2021 el diputado venezolano Adel El Zaballar y que fueron publicadas a través de nuestro portal. 1. El Estado venezolano debe asumir la tarea de desmantelar los grupos fuertemente armados con entrenamiento militar y financiamiento extranjero que ostentan el control de las zonas que ya mencionamos. 2. Si no se asume, esas organizaciones criminales se fortalecerán como células paramilitares y se requerirá al menos una década para retomar el control. Punto de referencia: Siria. 3. El diputado exhorta a recordar que las fuentes de financiamiento de las bandas organizadas van mucho más allá que el robo de vehículos o los secuestros, pero además destaca el uso de armamentos y la existencia de un muy buen entrenamiento desde el extranjero. Como cuarto punto vamos a hacer un inciso acá. El diputado aseguró que las fuerzas de seguridad del Estado están plenamente preparadas para hacer frente a esta situación, pero que esto es una decisión política. 5. Denuncia que en algunos contextos el ejército venezolano está entre la espada y la pared, porque por un lado deben poner orden y frenar el auge delictivo y por el otro es presionado para bajar el perfil. 6. Asegura sin justificar que la inconformidad de la población por la falta de respuesta del Estado convierte a algunas poblaciones en refugios para estos grupos. Invita a recuperar espacios comunitarios como se hizo durante los primeros años de la Revolución Bolivariana. 7. Detalla que debido a que Siria no tomó medidas a tiempo, todavía está intentando expulsar a los mercenarios que intentaron balcanizar ese país. Identificados los jugadores, los responsables, los argumentos y las circunstancias. El tablero sigue abierto. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.